Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo último que está pasando en el mundo de la NBA. Vamos a hablar un poquito de Knicks. Mucha gente me pregunta habitualmente por qué Knicks no ha hecho nada, por qué no se mueven un poquito los Knicks. Una pregunta, la verdad, muy pero que muy recurrente que muchos me hacen. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto a eso, vamos a hablar de la situación de Harden también, cosas interesantes. Y vamos a hablar de que Rudy Gay también ahora es agente libre y hay algún que otro equipo que lo puede llegar a querer. Vamos a hablar un poquito de todo eso, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y empecemos con la situación de los Knicks, porque Fred Katz en el día de hoy ha hecho un artículo hablando un poquito de todo y poniendo en situación qué es lo que está pasando con el equipo neoyorquino. Dice, es esta época del año nuevamente, periodo en el que todos los nombres populares están fuera del mercado, cuando el único chisme que persiste es sobre las grandes estrellas que quieren cambios. En este caso serían Lillard y Harden, son los grandes chismes que hay, digamos, son los grandes rumores que andan en la vuelta. El ciclo va de la misma manera anualmente. Alrededor de esta etapa el año pasado Donovan Mitchell estaba repuntando. Los Knicks estaban en el centro de todo. Hoy hay otros jugadores con papeles protagónicos, como el caso de Lillard, que sigue siendo un Portland Blazer, y también el caso de James Harden, que sigue estando en los Philadelphia 76ers. Y hay que ver qué pasa con cada uno de estos equipos, ¿no? ¿Qué hacen finalmente al respecto? En eso está el foco. Y luego están las otras noticias de Filadelfia, los comentarios casuales que hizo el MVP reinante Joel Embiid la semana pasada, que una vez más llevaban a los Knicks a la periferia de la conversación. Decía en este caso Embiid, solo quiero ganar un campeonato, lo que sea necesario, dijo Embiid en una entrevista con el CEO de Uninterrupted, Maverick Carter, que se grabó hace una semana, pero no comenzó a aparecer en internet hasta principio de la semana. No sé dónde será, decía Embiid, si en Filadelfia o en cualquier otro lugar. Y eso obviamente hizo explotar absolutamente todo. Así que el mundo del baloncesto, dice el periodista, llegó a zona de confort. Un frenesí sensacionalista. Obviamente el amarillismo estuvo a la orden del día para empezar a inventarse historias y cuestiones. Un gran jugador dice algo que podría significar cualquier cosa y el resto de nosotros de afuera pensamos 14 pasos hacia el futuro. Pero sí que es cierto igualmente que Knicks estaría claramente interesado, teniendo en cuenta que hay un equipo a solo 100 millas de distancia que ha estado cazando estrellas desde que asumió la administración actual. Y además cuyo presidente es el ex agente de Embiid. Es lógico pensar que ese equipo siempre paciente en Manhattan, el que hizo un par de pequeños ajustes a la rotación este verano, pero por lo demás mantuvo intacto un equipo de 47 victorias. Por supuesto, todos somos gente escandalosa y sin sentido, y no tiene sentido analizar en exceso una frase en una entrevista de julio de una persona hipercompetitiva que quiere ganar en grande, pero que ni siquiera ha pasado de segunda ronda. Después de todo, no es como si Embiid se detuviera su cita con la sugerencia de que podría ir a otro lugar. Luego dejó caer el micrófono para solo salir del escenario. Solo quiero tener la oportunidad de lograr eso, dijo Embiid. Quiero ver cómo se siente ganar el primero y luego pensar en el siguiente. No es fácil, se necesitan más de 1, 2, 3 muchachos. Tiene que tener buenas personas alrededor. Lo que dijimos hace unos días. Embiid igualmente le ha dicho a personas cercanas a él que valora la idea de un legado de un solo equipo. Hay un largo camino por recorrer entre los comentarios vagos sobre la tierra mística de cualquier otro lugar y una solicitud de oferta oficial. Pero esta es sin embargo la razón por la cual los Knicks han monitoreado la opción de Embiid en Filadelfia. New York ha jugado un acto de equilibrio desde que Leon Rose se hizo cargo de la oficina principal en 2020. Se ha construido con la idea de intercambiar, no firmar una estrella, pero tampoco ha sido fácil. Los Knicks fueron agresivos tras Mitchell el año pasado, pero claramente tenían un techo en el que estaban dispuestos a ofrecer. Si no lo hicieran, Mitchell estaría en su estado natal en este momento y no en Ohio, en este caso porque está en Cleveland, obviamente. Knicks se mueve, Knicks está tratando de moverse, pero no va a enloquecerse, esa es la cuestión, y eso me parece lo más importante. Otros All-Star han entrado y salido de la fábrica de rumores a lo largo de estos últimos años, incluido este verano. Por ejemplo, los Knicks se pusieron en contacto con Chicago Bulls acerca de su escolta Zach LaVine, pero el precio solicitado por el 2 veces All-Star era gigante, como dijo una fuente de la Liga A de Athletic, razón por la cual Zach LaVine permanece en Chicago. Los Knicks y los Bulls, según fuentes de la liga, nunca siquiera se acercaron un poco a lo pretendido por el equipo de Chicago. No sé yo cuánto le habrá pedido, pero calculo que le habrán pedido un puñado de primeras rondas y algunos jóvenes medio interesantes del equipo. Probablemente por ahí habrá estado la cuestión, y Knicks no estuvo muy por la labor de igualar lo que pretendía el equipo de Chicago Bulls. Están también los rumores de Karl Anthony Towns que circulan, aunque solo sea porque son fáciles. Towns es un cliente de CAA y estuvo representado por el propio Rose cuando Rose dirigía la división de baloncesto justamente de CAA. Ya conocemos el trato, Knicks van tras muchachos de CAA. Sí, la verdad que sí, lo hicieron con Jalen Brunson, Hartenstein, Josh Hart, Obi Toppin, etcétera, etcétera, etcétera. Extendieron a Julius Randle, apuntaron a Mitchell, así que se proyecta que, bueno, hay muchos equipos que van por este camino, ¿no? Así como
Lakers, por ejemplo, está muy ligado a Clutch Sport a partir de la llegada de LeBron James y todo esto. Está claro también que hay un cierto favoritismo, y no solo favoritismo, sino que el hecho de que estos jugadores, digamos, tienen buen trato con la oficina del equipo y sus representados, entonces siempre es más fácil llegar a un acuerdo o lo que sea a partir de esta situación, digamos, de amistad o lo que sea que quieran llamarle. Pero no es que los Minnesota Timberwolves estén tratando de derribar a su equipo. Según fuentes de la liga que han hablado de negocios con ellos, los Wolves también le han puesto un precio altísimo a Towns, y de acuerdo con otra fuente de la liga, a pesar de lo que es la especulación constante, los Knicks no han expresado ningún interés en intercambiar por Towns. Ellos están esperando pacientemente para el ajuste correcto. Esa es la cuestión, y eso es lo que está haciendo el equipo de los Knicks. Es decir, Knicks como que tantea un poquito a ver qué hay, si el precio es correcto, si el precio que Minnesota le pusiera a Karl Anthony Towns sea bajo, o sea, acorde a lo que Knicks están dispuestos a pagar, bueno, se haría el traspaso y capaz que Karl Anthony Towns jugaría en el equipo de Knicks. Pero Knicks no está dispuesto a dar mucho tampoco. En el caso de Zach LaVine es un poco similar. ¿Estarían medio dispuestos, digamos, a ir por él? Sí, pero depende por qué. Ya si te piden 3-4 mega rondas, no hay chance. Ellos quieren esperar a la estrella indicada, no solo a una estrella random, no solo a una estrella cualquiera, sino a la estrella correcta, a la estrella indicada al fin y al cabo. Ahora saben que tienen ya una estrella en la lista en Brunson, por eso la organización ha adoptado un enfoque intuitivo. Los Knicks hacen una pregunta sobre cualquier jugador destacado que consideren adquirir. ¿Encaja bien con Brunson? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena el retorno masivo que necesitaría para adquirirlo. Es por eso que no hemos oído hablar de los Knicks y Lillard, por ejemplo. A pesar de que Knicks era un constante en las hipótesis de Lillard hace años. Si Lillard y McCollum no pudieron hacer que funcionara, a la defensiva, él y Brunson podrían conducir a un derramamiento de sangre. Bueno, veremos, pero probablemente no, esa es la cuestión. Cosa que me parece muy bien, porque no es cuestión de traer estrellas porque sí. Yo creo que Zach LaVine tampoco encaja mucho en la situación de Knicks a día de hoy. Tampoco es un jugador que haría un buen tándem defensivo con Jalen Brunson en este caso. Si el precio de LaVine fuera correcto, si el precio de LaVine fuera un par de primeras rondas y alguna cosa como para cuadrar salarios, bueno, no haría mal Knicks en llevárselo. Pero si el precio es alto, vos no vas a gastar mucho o todo lo que tengas a cambio de un jugador, por muy bueno que sea, que no encaja en lo que es la filosofía del equipo. Reitero, me parece muy bien. Knicks en los últimos 20 años, si uno ve lo que ha sido la historia medio reciente o semi-reciente de Knicks, o de este siglo en realidad de Knicks, vemos claramente un montón de veces que Knicks fue a por una estrella random cualquiera, dando igual cualquier otra cosa, por el simple hecho de, bueno, vender una entrada un poco más cara, o vender alguna camiseta más, o sacarse una foto, o lo que sea. Han ido a por cualquier cosa y daba igual si funcionaba o no. En este caso están realmente pensando la situación de otra manera. Están jugando con mucha más cabeza, reitero, cosa que me parece muy bien. Pero un MVP en Filadelfia, un jugador de 29 años que ha superado los 30 puntos por partido 2 años seguidos, un protector capaz de sostener una defensa completa por sí mismo cuando está en toda velocidad, un compañero de pick and roll para Brunson o RJ Barrett o Immanuel Quickley, que no sería menos que un destructor, un dínamo en el poste bajo que sigue siendo tan hábil lejos de la canasta que se hace pasar por un nicho de bombas a 2 manos de Sam Young. Dice, si no conoce la bomba falsa de Sam Young, se está perdiendo el mejor deck de 2 manos del deporte, comenta por allí. Está hablando obviamente de Embiid. Embiid encaja perfecto. Embiid es el jugador que necesita el equipo de Knicks a día de hoy. Es el jugador, ni más ni menos. Es eso. Básicamente eso. Es alguien que encaja con Brunson. Es alguien que podría encajar los Knicks y tiene una estrecha relación con Leon Rose. Por eso es que Knicks está tan tranquilo, tan paciente a día de hoy. Los Knicks tienen todas sus propias selecciones de primera ronda para intercambiar. Poseen 4 rondas protegidas de otros equipos como Dallas, Wizards, Bucks y Detroit Pistons. Ninguna de esas selecciones puede llegar a ser élite, pero valen algo. Claramente que valen algo. Tienen jóvenes talentos como Barrett, Quickley, Quentin Grimes. Los Knicks podrían armar un paquete comercial que incluya hasta 4 jugadores de primera ronda sin protección, hasta 3 intercambios y otras 4 selecciones de otros equipos, así como 1 o 2 jóvenes prometedores y Evan Fournier, que proporciona un salario que expira, un último año de contrato. Otros equipos podrían hipotéticamente superar la oferta de Knicks. Los Brooklyn Nets, por ejemplo, podrían canjear hasta 6 selecciones de primera ronda sin protección. Pero una estrella cuya prioridad es ganar un campeonato preferiría ser el hombre en un equipo en reestructura o la pieza fundamental de un contendiente esperanzado como son los Knicks.
Es por eso que los Knicks han sido tan pacientes. No están esperando solamente a Embiid. El plan es más grande que eso. Esperan no solo una estrella, sino a la estrella correcta. Y si Embiid alguna vez deja Filadelfia, ya sea antes de fecha límite o el próximo verano o antes de la fecha límite de eso, encajaría en la descripción. Así que a partir de eso los Knicks están tranquilos. No se esperen grandes cambios. Esa es la situación del equipo neoyorquino a día de hoy. Por eso han hecho lo que han hecho y por eso se han movido de la manera que se han movido. Así que a todos los que me preguntan habitualmente por qué Knicks no hace algo, porque no quieren, porque están esperando a que llegue la estrella correcta. No les sirve cualquier cosa, porque sabemos que en la NBA los assets son limitados. No podés, si vos vas ahora y das todo lo que tenés por Zach LaVine y dentro de 3 meses, en este caso Embiid pide traspaso, te vas a querer matar literalmente, porque diste todo lo que tenías, no vas a poder ir a por Embiid y se te va a complicar mucho la situación. Y por ahí igualmente tampoco LaVine, por decir alguno, o Karl Anthony Towns o lo que sea, es suficiente como para llegar al punto culmine que quieran los Knicks, que es obviamente pelear de manera súper competitiva el anillo y ser candidatazo. Esa es la cuestión. Por eso los Knicks nos han movido, están tranquilos, están con paciencia, están esperando a ver qué sucede y a ver si realmente una estrella que les sirva de verdad queda por el camino y puede ser parte del equipo. Yo creo que los Knicks, si van a buscar una estrella, Embiid, un jugador de las características de Embiid, es lo que más necesitan. Me da a mí la sensación. Otra cosa que pueden llegar a necesitar es algún alero en todo caso, quizás. Si Paul George hubiera estado por el precio correcto, capaz que hubiera sido una buena opción también para el equipo de los Knicks. Algo por el estilo, un jugador así de esa índole. Es lo que necesita Knicks. Lo que no necesita Knicks, un perimetral que no defienda, eso no. Un Lillard, un Zach LaVine, eso no. Claramente no necesita Knicks eso. Tampoco necesita un pivot que no defienda, como es el caso de Karl Anthony Towns. No, tampoco encaja con la filosofía del equipo. Claramente que no. Necesitas a alguien que realmente te dé el salto de calidad necesario y que no sea simplemente traer por traer. Esa es la cuestión. Cosa que me parece muy bien, reitero, como lo ha hecho los Knicks los últimos años. Lo han hecho de buena manera. Estos últimos 3 años de Knicks han sido bastante positivos para lo que habían sido los 20 anteriores, que habían sido realmente paupérrimos, haciendo cualquier cosa y jugando justamente a la desesperada. En la NBA tenés que tener un poquito de paciencia también a la hora de buscar tus alternativas, y además Knicks tiene un equipo bastante joven, todavía tiene un trecho bastante largo como para construir, porque tenés jugadores como Barrett, como Quickley, como en este caso, los jóvenes que tenés por allí también son jóvenes, como DiVincenzo, como Quentin Grimes, obviamente también. Lo que has traído todos son jóvenes. Josh Hart incluso todavía tiene unos cuantos años por delante para seguir creciendo. El propio Randle es bastante joven también, que es el más viejito entre comillas de todos. Es igualmente bastante joven. Todavía hay unos años por delante como para no enloquecerse, como para no desesperarse, como para ir pasito a pasito a ver si se llega un poco más lejos a final de cuentas. Por otra parte, hablar un poquito en este caso de James Harden. Comenta en este caso Zach Lowe, hablaba un poquito sobre la situación de Harden, en particular. Y que los Sixers podrían evitar la agencia libre de Harden si se resiste a jugar. Por eso Harden va a tener que jugar. O sea, no hay mucha alternativa para Harden eventualmente cuando empiece la temporada. Zach Lowe de ESPN informó que los Sixers podrían evitar que Harden ingrese incluso a la agencia libre el próximo verano si aguanta más de 30 días sin jugar. Una disposición en el contrato colectivo de trabajo de la NBA, el nuevo contrato, establece que un jugador que retenga los servicios de juego durante más de 30 días después del inicio de la última temporada cubierta por su contrato, podría ser retenido en violación de su contrato y se le podría incluso impedir firmar con un equipo hasta fuera de la NBA también. Es muy curiosa la situación, pero es una situación a tener medio en cuenta. Ustedes recuerdan que hace un par de años, Ben Simmons como que no quiso jugar mucho. Se presentó Ben Simmons al training camp, que es algo que se ha comentado últimamente también respecto a Harden. ¿Harden se va a presentar al training camp? Sí, seguramente que sí que se va a presentar al training camp. El tema es ver con qué espíritu se presenta, con cuántas ganas se presenta, con qué cara se presenta. Esa es la cuestión en sí, ¿no? Esa es la situación más a tener en cuenta. Harden se presenta, pero ¿cómo? Y después, cuando empiece la temporada, ¿va a jugar? Bueno, si no llega a jugar, si se niega a jugar, la situación es justamente esa, ¿no? Que la NBA le puede impedir que Harden salga a la agencia libre solamente obligándolo a firmar otra vez con su actual equipo, que son los Philadelphia 76ers. Incluso la NBA tiene la potestad de impedirle al jugador que juegue fuera. O sea, es muy loco.
pero es lo que se ha firmado en el acuerdo colectivo. Cosa que no está mal del todo realmente, porque los equipos, o sea, Harden todavía es jugador de Filadelfia, por lo que si Filadelfia le dice que no lo quiere traspasar y le pide que juegue, lo normal es que Harden juegue, ¿no? Lo normal es claramente que Harden juegue. Sería lo indicado para todos. Está claro, por más que se haya portado mal Filadelfia y todo, Filadelfia es el equipo que le está pagando el salario a fin de cuentas. Y debería Harden jugar a partir de eso, ¿no? Debería ser la opción en este caso, porque Harden, bueno, si bien es cierto que sucedió todo lo que sucedió, firmó su contrato, aceptó esa opción y bueno, si no hay oferta correcta para Filadelfia, lo normal sería que Harden termine jugando. Obviamente la NBA sí que no lo puede obligar a Harden a jugar bien, eso sí que no, o a estar con buena cara o a entrenar con ganas en el training camp, eso la NBA no puede hacer nada. Entonces va a ser toda una disputa aquí en este caso, va a ser toda una situación bastante incómoda, seguramente bastante incómoda, como para ver qué termina sucediendo, porque reitero, la NBA no lo puede obligar a Harden a presentarse saludable al training camp, por ejemplo, o a presentarse con 20 kilos más. La NBA en eso no se puede meter, claramente no se puede meter. Entonces habrá que ver qué sucede. Dicho esto también es cierto que es poco comprobable. Hace un par de días, incluso creo que ayer incluso se había comentado que a Ben Simmons le van a pagar gran parte de lo que le debía el equipo de Filadelfia. Filadelfia se negó a pagarle a Ben Simmons por la temporada, aquella la anterior, la que no juega Ben Simmons, al fin y al cabo, bueno, hasta ser traspasado a Brooklyn, no jugó Ben Simmons con el equipo de Filadelfia esa temporada. Filadelfia no le pagó a Ben Simmons al fin y al cabo, pero Ben Simmons y su grupo representante y todo eso le iniciaron un juicio a Filadelfia porque no le pagaron, digamos. Y bueno, ganó el juicio lo ganó. ¿Cuál es la cuestión aquí? Si Harden dice, yo no juego porque me duele la espalda, en este caso, y consigue médicos que le avalen que realmente le duele la espalda, porque sí, porque tiene un golpe por lo que sea, y bueno, no, ahí sí que la NBA no puede hacer nada al respecto. O porque es un tema de salud mental o lo que sea. La NBA ahí cómo puede actuar, digamos, en esa situación. ¿Realmente se va a meter en el medio, digamos, de lo que puede ser la salud del jugador o lo que sea? Por más que al final sea mentira o lo que sea, es difícil de comprobar en algunos casos estas cuestiones. Entonces, ¿la NBA se va a meter ahí? Probablemente no. A mí esto se me hace muy una de esa típica ley que es imposible de cumplir. Me da a mí toda la sensación. Pero bueno, es una presión más que va a tener Harden por allí como para presentarse por lo menos al training camp. Creo que vamos a tener días interesantes por allí. En Filadelfia va a estar interesante la situación. Recuerden ustedes lo que era hace un par de temporadas con Ben Simmons en este caso, con aquella malísima cara que tenía en aquel training camp con Doc Rivers y todo mal. Bueno, imagínense lo que con Harden va a ser eso, pero 10.000 veces peor. Así que va a ser interesante si no lo traspasan finalmente cómo se termina dando toda esa situación. Y para finalizar, hablar un poquito de Rudy Gay. Rudy Gay ha sido cortado por el equipo de Oklahoma City, tal y como era medio de esperarse, la verdad. Uno sospechaba que Rudy Gay iba a ser cortado, no tenía mucho sentido que se lo quedaran, un jugador ya de la edad que tiene dentro de lo que es un equipo de Oklahoma City que tenía al menos 21 jugadores en su roster, un montón realmente. Ahora tiene 20, sigue teniendo un montón, tienen que cortar como a 5 todavía, pero ya tienen tiempo para eso, digamos, porque hasta el training camp pueden medio que seguir en ese camino, digamos, seguir con esos 20 jugadores y ver finalmente qué hacen. Oklahoma City renunció al héroe veterano Rudy Gay según Shams Charania de Stadium y de Athletic. El jugador de 36 años ha jugado las últimas 2 temporadas con Utah Jazz, promedió 5,2 puntos, 2,9 rebotes en 14,6 minutos en 56 partidos desde el banco con el equipo de Utah la temporada pasada, tirando además muy mal realmente desde el triple también. Fue la peor temporada claramente en su carrera y es un jugador que ya se viene en un declive brutal. La ex estrella de UConn ha sido canjeada 2 veces esta temporada. Utah Jazz lo envió a Atlanta junto con una futura selección de segunda ronda por Collins el 26 de junio. Luego los Hawks cambiaron a Gay, Ty Washington y Garuba. Y una selección de segunda ronda al Thunder por Patty Mills el 8 de julio. Josh Gosland de Hop Sky brindó información sobre el movimiento y la perspectiva de Oklahoma. Obviamente Gay ha jugado 17 temporadas, bla bla bla, todo lo que ya sabemos. Según Clutch Points, Gay es uno de los 5 jugadores activos en la NBA reclutados en 2006 o antes junto a LeBron, Chris Paul, Lowry y PJ Tucker que siguen en la NBA. Es muy curioso, realmente cuanto menos, cómo se va acabando también una era. Pero está por allí Rudy Gay y veremos a ver qué pasa. Seguramente que algún que otro equipo pueda llegar a interesarse, ¿no? Claramente
algún que otro equipo podría llegar a ir por él. Anthony Slater comentaba hace algunos días, una semana o algo por el estilo, que finalmente el equipo de Warriors podría llegar a estar interesado cuando el equipo de Oklahoma corte a Rudy Gay, que esa podría ser una opción. Habrá que ver qué termina sucediendo. Ya se confirmó el corte, eso ya está confirmado. Habrá que ver qué equipos van por él. Es un veterano que para un vestuario, digamos, conflictuado un poco como es el del equipo de Warriors, podría medio venir bien. No está mal del todo. O para un equipo que tenga algo de juventud también, como para aportar experiencia, jerarquía. Ya como jugador en sí, y la verdad es que es complicado evaluarlo o verlo. La verdad que sí, ahí sinceramente se me complica un pelín más. No sé realmente quién podría llegar a darle minutos de calidad a un Rudy Gay. Si un equipo como Utah, por ejemplo, que el año pasado, bueno, lo hizo más o menos de a ratos muy bien incluso. Y ni así pudieron poner a Rudy Gay en cancha más allá de unos 14-15 minutos por partido. No se me ocurre que haya algún otro equipo que sí les pueda dar esos minutos. Pero igualmente no deja de ser un jugador a tener medio en cuenta, reitero, por su inteligencia, por su capacidad de gestionar, por su rol en el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver qué termina sucediendo, pero Rudy Gay ya oficialmente fue cortado. Y habrá que ver también qué termina sucediendo con el equipo de Oklahoma City y de a quién más, ¿no? Porque hay un montón de jugadores que también van a ser cortados aquí en los próximos días, seguramente, o semanas. Uno de ellos seguramente sea Oladipo, uno de ellos seguramente sea Bertans. Habrá que ver qué termina pasando, habrá que ver quién se lleva a toda esa gente, dónde pueden llegar a terminar y qué termina sucediendo con el equipo de Oklahoma City y con todos estos jugadores. Así que bueno, hablar un poquito de lo que va pasando en el mundo de la NBA. Y hasta aquí el video. A partir de esto, like, suscripción, campanita si el mismo les gustó. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima.